Bueno, en primer lugar, dar las gracias a la Consejería y al CIFEA por tener la oportunidad de estar por aquí y hablar un poquito de nuestra experiencia, ¿no? Sí que es cierto que comenzamos en Murcia, en la Consejería, con esta marcha de jornadas, simplemente por contar la experiencia en riego por subterráneo, que puede ser una alternativa en la agricultura actual. Esta es la segunda y esperemos que poquito a poco empecemos por Murcia y sigamos por toda España, ¿no? El primer concepto, la primera idea que yo quería transmitir es que esto del riego por goteo subterráneo, que ya hemos visto con Juan José, no es un producto, ¿vale? Es una mezcla entre conocimiento y tecnología. En cuanto hablamos de tecnología, nos referimos a un producto fabricado específicamente para ser enterrado, que ahora veremos cuáles hay y qué características tienen. Y cuando hablamos de conocimiento, hablamos de lo que ya introducía Juan José y además toda esa experiencia y esos añitos que llevamos ya trabajando en esto, porque no es un sistema nuevo, esto no es que sea del año pasado. Aquí llevamos ya más de 20 años trabajando y lo que ha ido ocurriendo es que hemos ido ganando experiencia y aprendiendo, ¿no? Hace 20 años el agricultor que se adentraba con este sistema pues no era innovador y era un poco atrevido. ¿Por qué? Porque lo que teníamos en aquellos años, hace más de 20 años, digamos que no era tan específico y no se conocía tanto la aplicación de riego por subterráneo como para hacerla y estar seguro y saber lo que teníamos que hacer. Hemos ido aprendiendo al ir de la mano con estos agricultores. Yo estoy seguro que aquí en la sala habéis oído muchas veces algo sobre el riego por subterráneo y seguro que, también con la presentación de Juan José ya sabemos que ahorra agua, que es más fácil el laboreo y demás. Y me gustaría saber si alguno en la sala ya ha tenido la experiencia de haber trabajado con riego por subterráneo o tiene algún amigo, que esto siempre pasa, que ha trabajado. Yo hace 10 años que tengo riego enterrado. Muy bien. Hace 10 años. ¿Qué tal la experiencia? Y bueno, me gusta, pero tengo muchas dudas. Sobre todo el que no sé si están regando los goteros, por lo que ha dicho. No sé yo ahora mismo, desde hace 10 años, cómo puedo saber si... ¿En qué cultivo estamos? Viña. ¿En qué zona? En Ciudad Real, en Valdepeñas. Muy bien. Valdepeñas tenemos por allí. De hecho, la semana pasada estuve por allí. Entonces, bueno... ¿Esto también? No, visitando alguna finca que también tenemos por allí en subterráneo. Entonces, bueno... Pues me gustaría ponerme en contacto allí con... Por supuesto, de esto se trata, ¿no? Me gustaría que el que tenga dudas, porque lo esté trabajando, el que tenga un amigo que lo haya trabajado y todas esas dudas, inconvenientes, pegas o malas experiencias, que ha habido muchas, por eso es la falta en el manejo, en el mantenimiento, la falta de conocimiento al final, pues bueno, para esto estamos, ¿no? Y si puedo ir a Valdepeñas a visitar la finca, me encantaría. Yo soy Javier, no me he presentado, disculparme, trabajo en el departamento de agronegocio de Azud, es un departamento nuevo, es un departamento que tendrá unos 2 años de vida, está compuesto por ingenieros agrónomos, que nos dedicamos no solo al producto que fabrica Azud, sino a la agronomía en ciertos cultivos. Estamos marchando por diferentes países, ya no como comerciales, sino como asesores técnicos, como consultores en cuanto a cultivos. Estamos trabajando sobre todo en leñoso, pero bueno, ya veremos que tenemos referencias en hortícola y en leñoso. Lo que quería también comentar es que Azud, con estos 20 años de experiencia, ha tenido experiencias positivas con agricultores y experiencias no tan positivas. Y probablemente de las no tan positivas es de donde más hemos aprendido. ¿Vale? Comentaba Juan José la revolución aquella de riego por goteo tradicional, que yo todavía no estaba, yo ya la enganché cuando ya estaba bien instalado y se conocía bastante, pero esto, pues por los años 80 Azud ya empezaba a trabajar todos estos sistemas y fue una revolución. Yo he hablado con agricultores y me resulta muy curioso cuando es algo que yo veo tan claro y no tengo ninguna duda, cuando me cuentan que regaban a manta y ponían el riego por goteo porque le había convencido el hijo o porque el vecino lo había puesto, y luego regaban un poquito a manta también por si acaso, porque a ver si las tuberías esas no regaban su plantación y estaban por ahí las tuberías flotando. A mí me extraña, ¿no? Pero claro, es normal
cuando vienes con una mente, digamos, tradicional, donde no te puedes creer que una tubería vaya a hacer lo mismo que un riego a manta. Pues una cosa similar es lo que está pasando con el riego por goteo subterráneo. No sé si llamarle revolución o algo similar, pero sí que es verdad que es una alternativa, y una alternativa que, tal y como estamos sufriendo en cuanto a agua y en cuanto a que no sabemos, ya no es el precio, sino que no sabemos si tenemos o no tenemos, pues bueno, pues como decía Juan José, una de las mejores ventajas es ese ahorro del agua, pero no solo eso. Para mí ya no es solo el agua, porque hay zonas donde tienen agua de sobra y aún así quieren instalarlo. Entonces, bueno, yo sí que es verdad que lo asocio a una segunda revolución, pero no porque sea algo diferente, sino porque lo necesitamos, ¿no? Ya estamos hablando de que las sequías cada vez son más extensas, las lluvias, bueno, que vamos a contar ahora este año, pero no pasa aquí solo, pasa en todo el mundo. También pasa que la población está creciendo y todos estos fenómenos que ya conocemos, al final la agricultura es un sector donde se ve más afectado por esto. Se ve tan afectado que sabemos que el 80% de los recursos hídricos, de agua dulce del planeta, es consumido por la agricultura. Entonces, bueno, pues, si empieza el agua a ser un problema, vamos a tener que saber lidiar con ello, y sobre todo porque en el 2050, ya nos dicen datos de la FAO y demás, que vamos a tener que producir un 50% más. Entonces, claro, yo me siento y digo, pero ¿cómo vamos a producir un 50% más si cada vez tenemos menos agua, si cada vez tenemos menos disponibilidad de agua, si cada vez nos llueve de esta manera? Entonces, bueno, pues los técnicos en este caso, digamos que no podemos parar, porque es tarea nuestra. Y no nos podemos quedar solo con el riego por goteo. Está claro que tenemos que seguir avanzando con el riego por goteo, porque a día de hoy es la mejor alternativa, pero tenemos que dar un pasito más, y ese pasito más es ese riego por goteo subterráneo. Al final, todos sabemos que el campo, bueno, los que hemos tocado un poco, yo también soy agricultor de cítricos, por aquí por la zona de Murcia, y todos los que hemos tocado el campo sabemos que cuando le damos caña, pues el campo es muy agradecido. Cuando tenemos para darle cariño, el campo enseguida te lo devuelve, ¿no? Los árboles enseguida te lo dicen. ¿Qué pasa aquí? Pues que cuando estamos pensando en el riego por goteo subterráneo, no estamos pensando en una alternativa como necesidad y que va a ser peor que lo que antes teníamos. Todo lo contrario, Juan José ya presentaba datos en los que estamos teniendo las mismas producciones, ahorrando agua, es decir, estamos aportando, en general la definición de riego por goteo subterráneo es que aportamos esa solución nutritiva, abonos y agua, justo donde tenemos las raíces o justo donde queremos tenerlas. Es decir, no estamos perdiendo nada y vamos directos al grano. Es decir, estamos creando ahí una suite para la planta que hace que necesite menos para producir lo mismo o incluso produzca más. ¿Vale? En esto consiste el riego por goteo subterráneo y obviamente tiene sus ventajas, sus desventajas y lo iremos viendo poco a poco. El tema del bulbo húmedo. ¿Qué intentamos siempre hacer con el riego por goteo y ahora también con el riego por goteo subterráneo? Lo que intentamos no es hacer bulbos de humedad, lo que intentamos es una banda completa húmeda, es decir, bulbos solapados unos con otros para que las raíces tengan un mayor volumen de tierra húmedo. Y esto yo cuando ando por allí y por otros países se lo cuento a agricultores que están empezando, y es que no deberíamos fijarnos en producir fruta o uva, sino en producir raíces. Si yo soy capaz de tener un mayor volumen radicular, eso lo voy a tener se va a manifestar en la parte aérea seguro. Esa sanidad en la parte de las raíces y ese crecimiento y esa vigorosidad en las raíces se va a notar arriba, y esto garantizado, se va a notar en la parte vegetativa y en la parte fructífera, segurísimo. Entonces, bueno, es algo que yo siempre comento, ¿no? Vamos a dedicarnos a generar un mayor volumen de raíces, todo lo que podamos, y seguro que el árbol ya hará su trabajo, porque dándole digamos, potencia para comer, ella se va a encargar. Cuando hablamos del RGS, que ahorra agua y demás, pues también tenemos que tener en cuenta con qué lo comparamos. Juan José también ya lo hacía, ¿no? Oye, pues con aspersión ocurre esto, con riego por goteo ocurre lo otro. Es cierto que lo que ganamos en riego por goteo subterráneo es que, por un lado, no tenemos evaporación, esa está clara,
porque el agua, si llega a la superficie, es que estamos haciendo un mal manejo, ¿vale? Estamos regando de más, porque no queremos que llegue el agua a la superficie, no lo necesitamos, no tenemos raíces, si hablamos de leñosos, a 5 centímetros de profundidad, no queremos agua ahí. Y por otro lado, el tema no solo del agua, sino de todo lo demás que viene. Juan José ya adelantaba algo, nos podemos centrar en el agua, pero yo lo centraría en ahorro de costes. ¿Y esto por qué? Pues por lo que decía antes. Habrá agricultores que pagan el agua a 1 céntimo el metro cúbico. Yo la estoy pagando a 40, pues a mí me duele y a él no. Lógico. Ese que no le duele, que está pagando a 1 céntimo el metro cúbico de agua, resulta que tiene una plaga tremenda de conejos. Que por mucho que vayan cazadores, aquello no lo resuelven. Solo por eso, solo cuando tienes 50 hectáreas y tienes que reparar la tubería de 16 en toda la finca, tienes a 3 o 4 operarios y está en una punta, terminas la finca y tienes que empezar de nuevo, pues es una faena. Entonces, ese coste de mano de obra, pues esta gente que tiene agua de sobra, por ejemplo, el coste de la mano de obra ya no le da tanto igual, porque además en España, bueno, pues el coste este no es poca cosa. Entonces, lo que ocurre aquí es que tenemos reducción de costes por diversas cosas, ya sea ahorro de agua, ya sea ahorro de fertilizantes, porque vamos a ser más uniformes, más eficientes, ya sea ahorro de mano de obra por todo este tema de operarios, pero también es por el tema de recolección. Aquí en Murcia quizá menos, pero cuando hablamos de fruto seco, que se está oyendo mucho en España, todo el tema de recolección, muchas veces las tuberías lo que hacen en superficie es estorbarnos. Y luego va la maquinaria y tenemos que, por un lado, o mover esas tuberías, o si no las movemos, luego provocaremos algunos daños. Entonces, claro, esto es un incordio. Y hay gente que, vuelvo a decir, paga el agua a 1 o 3 céntimos, que es nada, no tiene problemas de roedores, no tiene problemas de conejos, pero sí tiene problemas con la recogida del producto, ¿no? Entonces, oye, pues la entierro y fuera. Otro problema, labores cruzadas. Oye, es que si tengo las tuberías no puedo hacer labores cruzadas. Otro problema, oye, es que yo estoy en ecológico. Y tú sabes esto de la hierba, el trabajo que me da. Algunos ya parece que lo saben, ¿no? Entonces, oye, el no tener agua, el no tener humedad en superficie me va a provocar que haya una menor germinación de mala hierba. Va a ser mucho más cómodo gestionar esa finca en ecológico si no tenemos tanta mala hierba que fumigar, o que, bueno, en este caso no podemos fumigar, que trabajarla, ¿no? Entonces, bueno, pues las ventajas son muchas. Podemos destacar, por supuesto, la del agua, pero yo me quedaría con el ahorro de costes. Y yo, que soy joven agricultor, digo, ahorro de costes, por supuesto. Ahora estamos sufriendo con la naranja, por ejemplo, el año pasado, a 7 céntimos que se ha llegado a pagar. Bueno, se ha llegado a pagar, ha habido mucho que se ha quedado en campo, pero a 7 céntimos eso no es rentable. Pero lo que sí que podemos luchar es por reducir los costes de producción. Oye, si a mí me cuesta producir 1 kilo de naranja a 15 céntimos, ¿por qué no hago que me cueste 10? Y así, si la vendo a 20, ya no voy a estar tan fastidiado como si me costase 15, ¿no? Entonces, ahí es donde tenemos que ir, a esa eficiencia. Vamos a buscar esa eficiencia, porque yo creo que no tenemos otra. Yo creo que esa es la necesidad que estamos todos involucrados, y que todos estamos sufriendo esa necesidad porque tenemos que producir más, porque tenemos menos recursos, y esta es la pescadilla que se muerde la cola. Bueno, Azud no deja de ser una fábrica ubicada en Murcia, por si no habrá gente que no la conozca. Es una fábrica que lleva más de 30 años en el sector, es una empresa que lleva 5 filiales a nivel mundial, está presente en más de 100 países, y al final en lo que hemos estado trabajando siempre ha sido en escuchar esas necesidades del agricultor e intentar trabajar en ello, porque de nada serviría tú fabricar un producto muy tecnológico y que luego no tuviese aplicación en el campo. Entonces, bueno, con este departamento también lo que queremos es estar todavía más cerca de los productores, y hemos estado y seguimos invirtiendo. Es un lujazo visitar este tipo de fábricas con la tecnología que hay, porque tenemos que fabricar productos de muy buena calidad, siendo competitivos y de un valor tecnológico, bueno, pues a nivel top mundial. Y por eso ahora veremos que estamos fabricando productos específicos solo para riego productivo enterrado, como es este botero.
Este gotero, bueno, pues ahora hablaremos un poquito más de ello, pero digamos que tiene algunas patentes que solo esta casa comercial tiene a nivel mundial y que lo hacen más idóneo para enterrado, o por lo menos nos transmite más seguridad. Oye, si yo me voy con un gotero convencional, voy a estar dudando, y con un producto así voy a estar más seguro. Pero cuidado, ya hablaremos de... Ya hemos dicho que el riego por goteo subterráneo es conocimiento y tecnología. Esto es solo tecnología. Y veremos luego cuánto es tecnología y cuánto es conocimiento. Porque para mí el producto de calidad está muy bien y lo necesito sí o sí, pero para mí no es la clave. Para mí no es la clave. La clave para mí es lo que hablábamos antes justo de comenzar, ¿no? Ese saber hacer, ese conocimiento, esa experiencia, ese manejo, ese mantenimiento, ese qué hago cuando pasa esto, qué no hago para que pase, qué hago para que pase. Entonces lo que hacemos, y ya he dicho en alguna ocasión, es trabajar de la mano del agricultor, y lo que hacemos es generar confianza. ¿Cómo generamos confianza? No porque seamos más simpáticos, más guapos, porque seamos ingenieros agrónomos, sino porque le damos herramientas y le damos conocimiento. Y eso lo conseguimos también nosotros estando con ellos. O sea, es como una simbiosis que uno no podría ser sin el otro. Al final, para tener este manejo y este mantenimiento, ya lo veremos ahora, hemos trabajado en manuales donde le estamos dando la herramienta capital al productor. Oye, yo me compro un coche y si me sale el piloto de que el engranaje tal se ha roto, esto que no me asusto, coño, no, pues voy al manual y lo consulto. Igualmente pasa aquí. Al final, como te decía, esto es una empresa de Camboya, cultivo de pimienta. Aquí en España no tenemos nada de esto. Lo he puesto precisamente por eso. No solo recibimos feedback de productores españoles, sino de todo el mundo. Más de 100 países, estamos en todos los continentes. Esto es fresa, aquí sí en España sí que tenemos fresa, pero otro tipo de cultivo en Taiwán. Bueno, al final estamos muy cerca, que era lo único que quería transmitir, estamos muy cerca del productor. Una vez que sabemos que hay productos específicos, y ahora veremos que si nos tiramos a la piscina hace 20 años, que ahora no tendríamos que hacerlo, ahora sería ir de la mano de un profesional y sabiendo que la explotación en riego por goteo subterráneo va a ser un éxito y no va a ser tirarse a la piscina como hace más de 20 años, nos tenemos que preguntar cuáles son los limitantes del sistema o qué tengo que hacer para comenzar una instalación, por ejemplo. Bueno, pues como limitantes del sistema, para mí los más importantes, uno es el suelo. Hace 2 semanas vine de Kazajistán y lo que hicimos allí fue hacer catas de suelo y análisis de suelo. La empresa quería instalar riego por goteo subterráneo, y va a haber algunas parcelas donde instalemos riego por goteo subterráneo y va a haber otras que hemos dicho que no. Hemos dicho que no porque el riego por goteo subterráneo no es la solución, es una alternativa. El riego por goteo superficial funciona muy bien y hay casos, hay fincas en los que por el suelo no tenemos otra opción. Si vamos a una finca donde tenemos suelos muy arenosos, yo no voy a ir con riego por goteo subterráneo. ¿Por qué? Porque quiero que ese productor consiga su objetivo productivo. Es decir, yo necesito tantos kilos por hectárea, y si hacemos una instalación de riego por goteo subterráneo en un suelo que no es el propicio, no lo vamos a conseguir. Eso va a ser un proyecto fallido, un proyecto quizá malamente asesorado. El producto va a ser muy bueno, el producto ya existe, la tecnología ya existe, pero ahí entra la parte del conocimiento. Oye, ¿cuándo sí y cuándo no? Entonces el suelo para mí es una y muy importante. Cuando estamos aquí en España es más fácil porque, bueno, pues en España llevamos mucho más tiempo trabajando esto y al final tenemos unos cuantos instaladores por toda España certificados y homologados para hacer instalaciones de riego por goteo subterráneo. Es decir, hemos estado con ellos trabajando probablemente más de un año, formándolos, yendo a instalaciones en campo. Hemos llegado hasta fabricar o hasta diseñar aperos concretos para pulir los errores que hemos visto que hay en el mercado, y nosotros tenemos hasta nuestro propio apero. No es que vendamos aperos, es que queremos que se haga la instalación correctamente. Entonces, bueno, pues uno es el suelo y el otro es el agricultor. Ese agricultor que regaba manta, aun con las tuberías puestas, digamos que yo no me atrevería a ir con él a una instalación de riego por goteo subterráneo.
Hoy tenemos la suerte de tener un agricultor que no es así, un agricultor que es innovador, un agricultor que sabe que tiene que aprender a manejar el sistema de una forma más cuidadosa, que esto tiene unas reglas, que hay un saber hacer, y ese es el agricultor al que diremos que sí al riego por subterráneo. Luego lo escucharemos y yo creo que va a ser lo mejor de hoy, al final su experiencia. Para mí esos son los limitantes. Luego ya veremos las desventajas que comentaba Juan José, pero para mí los limitantes antes de empezar un proyecto son estos: el suelo y quién es el que lo va a manejar. Porque a mí no me puedes dar un Fórmula 1, porque es que no sé ni arrancarlo, y además creo que lo tienes que llevar a 20.000 vueltas para salir. O sea, no tengo ese conocimiento como para llevar ese Fórmula 1. Si estoy dispuesto a aprenderlo, quizá lo pueda llevar, pero si no estoy dispuesto a aprenderlo, oye, pues vamos a comprarnos un turismo y vamos bien. Yo mi experiencia allí en Ciudad Real, La Mancha, todo el mundo ya ha puesto el riego por goteo, pero lo que digo yo es para regar manta, porque claro, la tienen 24 horas día y noche. Ahora veremos un ejemplo, y además fue en Viña, que me gusta mucho. Ya hemos visto una fotito en pequeño, la veremos ahora en grande. Pasa mucho también con los teléfonos móviles, ¿no? Ahora queremos todos el último teléfono que lleva todas las aplicaciones del mundo, y luego lo usamos para el WhatsApp y para llamar, y luego no sé ni abrir los correos porque se me tal. Pues ahí hay mucho producto, hay mucha tecnología, ese 40%, pero falta de verdad lo importante: formación, conocimiento, experiencia, saber transmitir esa formación, herramientas para que el agricultor esté, con soporte, ¿no? Se sienta potente, se sienta seguro. Y esa es la clave del éxito para mí. Obviamente es la combinación de ambos, pero con del producto ya nos encargamos los fabricantes, los que nos dedicamos a hacer proyectos de investigación y los que estamos en todo este lío. Al final, lo importante para ese productor o esa empresa agraria es ese conocimiento. Aquí podemos hablar de productos. Este es el laberinto del gotero, que es específico para enterrado, y es un laberinto, no sé si estaréis muy familiarizados o no, pero al final es un laberinto que lo que hace es generar pérdida de carga, y por eso el caudal del gotero es de 1 litro, de 2, de 3, y no es un chorro si hacemos un agujero en la tubería. Ese laberinto tiene sus peculiaridades, está patentado y demás, porque no tiene ninguna esquina en el laberinto. ¿Esto qué ventaja nos da? Esto nos da la ventaja de que este laberinto es muy fácilmente limpiable. Yo lo cuento por allí, por Asia, ¿no?, que están empezando. No están como aquí en España, que sabemos de qué va esto del riego por goteo. Pero si en esta sala yo me pongo a fregar o a limpiar, a barrer, el problema lo voy a tener en las esquinas. Lo que más me va a costar son las esquinas. Y aquí no hay esquinas. Yo creo que se entiende muy fácil. Aquí vamos a tener dos corrientes de agua. Una es esta que vemos, que va a tener una mayor velocidad, y la otra va a ser estas curvas, ¿no? Ahí vamos a tener como pequeños remolinos. Esos pequeños remolinos van a ir continuamente barriendo las pequeñas partículas que se nos vayan quedando por ahí. Porque además, aunque tengamos el filtro, que esto es capital, siempre vamos a tener partículas en la tubería, ya sea de origen biológico, algas, partículas tal, arena, lo que sea, siempre vamos a tener partículas en la tubería. Nosotros, desde el punto de vista del producto, desde esta tecnología, vamos a ir viendo que este producto ya ha sido diseñado para luchar contra todo esto, pero no puede luchar solo. Después, una cosa que tenemos que tener clara es, oye, tenemos muchos productos, las tuberías suelen ser todas negras, tienen todos los mejores goteros dentro, pero tenemos que tener claro cuál es nuestro objetivo o para qué queremos ese riego por goteo subterráneo. Si vamos a ir con hortícolas, que también se hace riego por goteo subterráneo, es otra película, es otra historia. Iremos con goteros probablemente turbulentos, con paredes, paredes de la tubería muy finas. Iremos a cintas de riego, ¿vale?, que las tendremos una campaña, 2 como mucho, y a la próxima otra. Aquí tendremos que hacer los diseños de sectores más pequeñitos para conseguir uniformidad. Si vamos con cultivos
medios en cuanto a vida útil, como la caña, como la pimienta, 4, 5, 6 años. También tenemos goteros ya autocompensantes, antisucción, que es lo que hace que el gotero sea específico para enterrado, como este del medio, ¿no? Es un gotero más pequeñito, con un, digamos, integrado en una pared de tubería bastante más fina, pero más gruesa que el primero. Le llamamos, al final, digamos, espesores medios, ¿no? No es ni 1 milímetro ni 0,2. Estamos hablando ahí de 0,4, 0,5. Lo que tenemos que tener en cuenta es la vida útil del cultivo. Si planto lechugas, lo tengo claro, cinta. Si planto, digamos, caña, pimienta, este tipo de cosas, nos iremos a un producto intermedio. Y si voy con leñosos, que es donde más estamos creciendo, pues entonces nos tenemos que ir a un producto que yo, siendo agricultor, no lo quiero cambiar después de 30 años. O por lo menos después de 20 y tantos años. Entonces tenemos que ir a un producto que vaya o que tenga una vida útil muy larga. Hay una revolución ahora con el pistacho. ¿Cuántos años, si yo hago la inversión del pistacho ya injertado, que cuesta 12 euros la planta, cuántos años quiero yo mi sistema de riego por goteo funcionando? Al final tengo que ir a un gotero grande, una pared gruesa. Y el gotero grande y el gotero pequeño, ¿qué diferencia hay? Pues la diferencia está en que para un mismo caudal, si yo tengo un caudal de 2 litros, el pequeño, el laberinto, necesito diámetros de paso en el laberinto más pequeñitos. Sin embargo, en el grande puedo hacer unos laberintos mucho más amplios. Es decir, el potencial de obturación va a ser mucho más arriesgado en el pequeño que en el grande. El grande va a ser más difícil que se obture. ¿Vale? Por eso en el cultivo leñoso siempre vamos con aquel gotero de allá, que nosotros le llamamos Premier. Y me gustaría que viéramos un vídeo, porque lo vamos a ver muy claro cuando veamos cómo funciona. Esto es una simulación, ¿vale? Es simplemente para que veamos cómo funciona el gotero y algunas de las ventajas que tiene. Es un gotero de pastilla. Antiguamente teníamos goteros redondos, ya no estamos enfocados en ello en cuanto a tecnología. Aquí tenemos un sistema con hexágonos tridimensionales que vamos repeliendo, vamos echando hacia afuera, digamos, esas partículas, y una de las cosas más importantes es el prefiltro. El diseño de ese prefiltro es tan importante que cada partícula que entra es capaz de salir, porque el laberinto, la sección del laberinto siempre es mayor que la sección de ese prefiltro. Aquí tenemos ese laberinto sin esquinas que hemos dicho antes y los dos flujos de agua que se crean. Esto es una simulación, podría ser una película, pero bueno, la imagen que les he enseñado antes es un programa hidrostático que mide velocidades de caudal y demás. Todas estas partículas, lo que hacemos es que estamos continuamente limpiando ese laberinto. Lo conocemos como laberinto o gotero autolimpiante, pero claro, yo este gotero, si quiero, le quito el filtro y el gotero, por mucho autolimpiante que sea, el gotero se obtura. Porque es autolimpiante para unas cargas determinadas. Por eso el filtro es capital. Que lo veremos ahora. Este producto es el que estamos jugando con diferentes caudales, con diferentes separaciones entre emisores. Este es el producto que estamos utilizando para instalaciones de riego por goteo subterráneo en leñosos. Y esto es así porque nos transmite seguridad el producto, pero luego hemos ido trabajando en lo que verdaderamente nos da el éxito. Bueno, esta imagen es bastante curiosa porque es un producto tecnológico nuevo, es un cabezal de riego inteligente y todo en uno, ¿vale? Aquí no tenemos la bomba por un lado, las inyectoras por otro lado, el equipo de filtración, la filtración. Aquí está todo diseñado y esto está hecho para proyectos llave en mano. Oye, que nos vamos a Chile, tenemos ahí una finca de 200 hectáreas, necesitan esto, esto, esto y lo otro.
lo diseñamos, lo fabricamos y lo entregamos. ¿Qué tenemos aquí? Lo he puesto a modo de resumen, porque lo primero que tenemos que tener en cuenta para el riego por goteo subterráneo, si hemos dicho que lo más importante es ese bulbo y esa generación de raíces y demás, es el gotero. Pero el gotero solo no funciona. Hace falta bastantes más cosas. El filtro, ya lo hemos nombrado. El sistema de filtración automático, si puede ser, autolimpiante. ¿Por qué? No porque sea más tecnológico, sino porque no vamos a depender del factor humano, del operario de la finca, para que el filtro esté funcionando o no. Si el filtro se colapsa y no lo limpiamos, si es manual, pues no vamos a poder regar. Si es autolimpiante, la instalación va a gestionarse por sí sola y siempre vamos a garantizar ese riego. Por un lado, el sistema de filtración. Cuando vamos a goteros de 1 litro, 1,6, por debajo de 2 litros, vamos a seleccionar filtrajes o grados de filtrado más finos. ¿Por qué? Porque el laberinto va a ser más pequeño. Entonces vamos a intentar en el sistema de filtración retener el máximo número de partículas y que sean un poquito más pequeñas. Es decir, si estoy con goteros de 4 litros, voy a ir con 130 micras, aquellos discos rojos que todos conocemos porque son los más comunes. Por debajo de 2 litros voy a ir a 100 micras. Es decir, en el filtro estoy parando, estoy, diciéndole stop a todas esas partículas por encima de 0,13 milímetros, y si voy por debajo de 2 litros el gotero, pues voy a poner un filtro que pare esas partículas por encima de 0,1 milímetros. Estoy siendo un poquito más fino, ¿vale? Me estoy curando en salud. Así lo estamos recomendando, ¿no? Oye, si vamos con goteros de 1,6 o 1,5 en enterrado, vamos a ir con 100 micras en lugar de 130, que es el convencional en riego. ¿Por qué es el convencional en riego? Porque empezamos con goteros de 4 litros. Y todos lo sabemos, bueno, los que tienen aquí ya galones de experiencia, ¿no? Goteros de 4 litros, de 8. Claro, las secciones de paso eran mucho mayores. ¿Por qué vamos ahora con menores caudales? Al final lo que queremos, lo ya hemos dicho antes, es una banda completa de humedad. No queremos un bulbo concentrado. Para conseguir esa banda o ese solape de bulbos, lo que vamos a trabajar ya no es tanto la gravedad, sino la capilaridad del terreno. Cada terreno será diferente y ahora veremos que a la hora de hacer un diseño no hay ninguna receta. Yo no te puedo decir si el gotero de 2 litros hace un bulbo tal, porque va a depender de la textura del suelo. Esto es así tanto que cuando vamos a fincas y no tenemos claro, aunque nos hayan pasado un análisis de suelo, no tenemos claro cómo va a funcionar, lo que hacemos es ir con un kit de riego por goteo subterráneo, que al final es una cosa súper sencilla, son líneas de riego, por ejemplo de 2 y de 1,6 litros, a 0,5, 0,6, 0,7, separación entre goteros, y vamos a hacer una prueba de bulbos en campo, en la misma finca. Y ahí sabremos si solapa o no solapa. Hoy no estoy seguro si ir a 0,75 o a 0,6. Bueno, ¿qué dotación de agua tienes por hectárea? ¿Estás condicionado para regar en cuanto a tiempo en un día? ¿Qué cultivo tienes? ¿Qué suelo tienes? Vamos a hacer una prueba de bulbos y así no fallamos. Obviamente, con todos estos años de experiencia, al final, con un análisis de suelo, ya nos solemos defender. Nos solemos defender porque sabemos más o menos cómo va funcionando de 2 litros, de 3, y la separación que tendríamos que tener. En fin, por un lado tenemos el gotero, por otro lado tenemos el sistema de filtración y por otro tenemos el equipo de fertirrigación. Para mí, capital. Venturis, bombas inyectoras o mesas de fertirrigación. Este equipo lleva mesas de fertirrigación, ¿vale? Aquí vamos a tener unas cuantas líneas de inyección. Creo que hay 5. 5 líneas de inyección de fertilizante. Hay una que siempre es de ácido. ¿Por qué? Para el mantenimiento. Mi sistema de riego por goteo subterráneo, necesito una línea de inyección para el mantenimiento. Por ahí voy a meter lo que consideremos, dependiendo del material que tengamos, que sea, el que vaya a obstruir o potencialmente pueda obstruir el sistema, ya sea ácido nítrico, ya sea cloro, hipoclorito, lo que sea, ¿no? Las otras 4 van a ser líneas de inyección de abono. Esas líneas de inyección de abono podemos utilizar abonos tradicionales o podemos utilizar
sí, dependiendo del agua y dependiendo de los finos que seamos como productores, abonos ácidos. En cada tiempo que estamos abonando, estamos controlando el pH. Ya no solo con el ácido nítrico, sino con todos los abonos. Estamos trabajando a pH de 7 o inferiores y estamos cubriéndonos en salud por dos cosas. Una, a las raíces, a los pelos radiculares, el pH ácido no les atrae, no les gusta, no se sienten cómodas, llegan allí y prefieren darse la vuelta. Y otra, las precipitaciones que pueda haber en ese agua. Es decir, todos los problemas de carbonatos que tenemos por esta zona, que tenemos muchos porque las aguas son muy duras, va a ser más propensa esa precipitación de carbonatos cuando el pH es superior a 7 que cuando estamos a 6, por ejemplo. Yo mismo tengo aguas de pH de 8 y probablemente la inversión en abonos ácidos o en ácidos nítricos y demás es mayor que otro agricultor que tenga un pH ya de 7,2. Entonces es estupendo para aquel, ¿no? Pero yo no me puedo permitir el lujo de que si quiero tener una instalación en 25 años, no cuidar, digamos, el pH del agua, ¿no? Es lo básico. Entonces por eso es importante la mesa de fertilización. Para abonar, para mantener el pH y por tanto hacer un mantenimiento, y abonar ¿por qué? Bueno, abonar porque de nada nos sirve beber agua si no comemos, ¿no? Entonces eso yo creo que ya lo tenemos superado aquí en España. Estamos suministrando agua y abono. Entonces suministrar agua y abono, lo que llamamos como solución nutritiva, en el centro de ese bulbo de raíces, pues la eficiencia es muy superior a la que tenemos en un riego por goteo tradicional. ¿Por qué? Porque estamos suministrándolo arriba, tiene que bajar, llegar a las raíces y demás. Vamos a perder muchísima menos cantidad de abono, ¿vale? También tenemos la ventaja de trabajar con algunos abonos o algunos componentes de asimilación más lenta. Lo que tenemos aquí es que vamos a aplicarla directamente a las raíces. Entonces vamos a fomentar esa eficiencia. Otro tema, además del gotero, la fertilización, la filtración, es el colector de drenaje, las válvulas y las ventosas. Esto es algo diferente a un sistema de riego por goteo tradicional. ¿Por qué? Porque al final de las líneas lo que vamos a hacer es vamos a hacer un colector de drenaje. Ese colector de drenaje tiene que estar bien diseñado para provocar esa velocidad que necesitamos para limpiar el sistema. En ese colector de drenaje vamos a tener una válvula normalmente de bola, se puede automatizar, pero podemos ser no tan finos y tener una válvula de bola con unas ventosas. Estas ventosas van siempre a asegurarnos que no succionemos nada, y mediante la apertura de estas válvulas de drenaje o estas válvulas en el colector de drenaje vamos a limpiar el sistema. Vamos a limpiar el sistema en unas condiciones que ya decimos nosotros en ese manual. Hoy hay que garantizar una velocidad de tanto en este colector para que el agua arrastre los componentes que tengamos, ¿vale? Entonces, eso es capital. Y esa es la diferencia del riego por goteo tradicional, ¿vale? Esa es la única diferencia en cuanto a diseño hidráulico. Otro tema que también es fundamental cuando hablamos de riego por goteo subterráneo es el contador de agua. Contadores de agua, para mi gusto, tal y como los estamos diseñando ya, con emisor de pulsos siempre, capaces de detectar una variación entre 1 y 2%, más menos 1-2%. Es decir, ese riesgo que tenemos de detectar, es que no sé si está funcionando. Es que la viña todavía no me contesta, pero yo la veo más o menos bien. Bueno, pues con el caudalímetro, contador, con emisor de pulsos, vamos a detectar un porcentaje de variación de un 1%, es decir, estamos siendo muy finos. Si detectamos, porque ese emisor de pulsos va conectado al programador, en el programador podemos tener avisos. Oye, alerta, porque el contador de agua en el sector 5 está leyendo un 1% menos de caudal que lo que tendría que ser. Sale una alarma, ya sabemos qué hacer. Y si no lo sabemos, consultamos el manual. Consultamos el manual y veremos que tenemos que detectar primero por qué puede ser
esta reducción de caudal y después solucionarlo. ¿Cómo lo vamos a solucionar? Ácido nítrico, cloro, herbicida, dependiendo de lo que de la causa de esa reducción de caudal. Lo bueno, que vamos a ser capaces, porque estamos formados, somos agricultores innovadores, como el que ha venido hoy, estamos formados como para detectar el problema antes de que sea un problema grave. ¿Vale? Estamos haciendo un seguimiento en continuo a la parcela. Perdona, ¿pero qué tienes entonces? ¿Contadores en todos los ramales? Bueno, lo que estamos haciendo son contadores en todos los sectores cuando hablamos de fincas grandes. Si hablamos de una finca pequeñita, seguramente por la inversión y demás vamos a tener un contador y luego tendremos los diferentes sectores. Contadores en los ramales se hacen en procesos en proyectos de investigación. Lo podemos hacer, pero ya digo, para proyectos de investigación, al final en una finca no nos podemos poner un contador en cada ramal. Sería maravilloso, sería lo ideal, pero por precio estamos fuera. ¿Qué hacemos también? Acompañamos a ese contador, a esa medida de caudal, con lecturas de presión. ¿Vale? Si yo tengo lecturas de presión por el campo, tengo la posibilidad de medir presión en el campo, oye, pues cada 20 ramales o cada 10 ramales tengo una lectura, ¿no? Pues oye, leo, aquí falta presión, aquí sobra. O sea, vamos a detectar dónde tenemos ese problema. Esa corrección de choque la vamos a hacer en un sector completo. No podemos actuar sobre un ramal. Nada mal le va a venir a un sector que haya un 5% de goteros que estén afectándose su caudal, nada mal le va a venir al resto que hagamos una limpieza del sistema. Entonces, al final es detectar a tiempo para no sufrir, digamos, un grave problema. Al final es un mantenimiento preventivo, que ahora lo veremos. Y lo último que quería comentar en esta diapositiva, que aquí es que lo tenemos todo, es el empleo de sondas de humedad. En riego por goteo yo lo veo fundamental y en riego por goteo subterráneo yo lo veo imprescindible, porque no estoy viendo humedad en el suelo, el agricultor pasa de ver su humedad en el suelo a no verla, ve el suelo seco y voy a regar hasta que aquello salga la humedad por donde salga. Entonces estamos haciendo un mal uso, ¿vale? Porque estamos regando demasiado. Yo lo pongo 8 horas y ya cuando salga la humedad para arriba ya es que está bien húmedo, ¿no? Sí, está bien húmedo, pero no estamos siendo eficientes. Yo tengo una sonda profunda, dependiendo del cultivo, nos iremos a 1 metro, a 80, dependiendo del sistema regular de cultivo, y vamos a medir, oye, cuando llegue el agua abajo, aquí ya no me interesa tener agua, vamos a parar. Oye, no, yo es que con mi sistema de 2,2 litros a 0,6 en este tipo de suelo y con este cultivo, cuando llevo 2 horas y media ya tengo agua a 80 centímetros. Voy a parar. Pero es que necesito suministrarle más agua por las necesidades del cultivo. Voy a hacer 2 riegos. Voy a hacer 4 riegos al día. Yo este verano estaba haciendo 4 en cítricos. Otra parte del éxito para conseguir que la instalación sea, digamos, exitosa es la instalación. Y en la instalación nos hemos encontrado auténticas barbaridades y nos lo seguimos encontrando. Por eso lo que comentaba antes del apero. Por eso nos hemos metido incluso con una empresa que fabrica aperos para que nos los hagan como, digamos, que nosotros solo le hacemos el diseño, ¿vale? Diseñamos pequeñas piezas, pequeños diferenciales que van a marcar la diferencia. Fijaros que si tenemos un apero que por lo que sea no es el apropiado o lleva muchas horas de trabajo, se ha deteriorado o lo que sea, y empezamos a inyectar tubería y después de 50.000 metros de tubería inyectada o 150.000 metros vemos que en una línea es muy probable que se haya torcido la tubería en el momento de inyección o en el momento de tocar tierra, pues hay que reparar eso y a ver cómo lo reparamos, ¿no? Estamos preparados para repararlo porque también podremos sacar la tubería, pero vamos a hacer las cosas bien y entonces no sufriremos eso. En la instalación para mí es capital, tanto es así que dentro de 2 semanas vuelvo a Kazajistán porque van a hacer la primera instalación de riego por goteo subterráneo y yo quiero estar ahí. 1 o 2 veces, luego ya el instalador funcionará solo, pero necesita conocimiento, necesita experiencia, necesita ayuda, necesita soporte. Entonces aquí en España tenemos ya la suerte de haber hecho ese trabajo. En Kazajistán pues no era el punto de mira, ¿no? Habíamos pisado por allí poco, pero si ahora estamos pisando tenemos que hacerlo igual. Aquí tenemos esos instaladores certificados para
realizar instalaciones de riego por goteo subterráneo. De X clientes que tiene Azud en España, hay muy poquitos que están certificados para hacer riego por goteo subterráneo. Y eso es porque queremos que los pocos que sean lo hagan muy bien, estén muy formados, sean muy capaces de... Hay algunos que tienen nuestros aperos, hay otros que no, pero el apero que tienen es igualmente válido. Lo importante es que la instalación se haga bien, ¿no? Y esta foto es en viña. Y eso son raíces que hacen una tubería 16 sólida. O sea, la tubería 16 está completamente llena de raíces. Esto nos pasó en Azud hace unos años y nos llamaba el productor diciendo que el sistema de riego por goteo subterráneo no funcionaba. Aquello era un desastre. Que la viña se le venía abajo. Que se lo decía a su viña. Y claro, es verdad, al final hay que estar en el campo, cuando las hojas tú las ves un poco tristes, ya sabes que algo pasa. No sabes si es por falta de agua, porque hace mucho viento, porque hay alguna plaga, pero sabes que algo pasa seguro. Este hombre lo detectó quizá un poco tarde. Nos llamó, nos dijo que el sistema de riego por goteo subterráneo, aquello que era tan exitoso, seguramente fue fallo también nuestro por el tema de formación, por el tema de conocimiento, de enseñarle y demás. El caso es que nos llama, nos dice que no funciona y nosotros, pues bueno, en nuestro afán de comprender qué ha podido pasar, pues conversamos con él. Oye, ¿y usted qué manejo hace? ¿Eso del manejo? ¿Qué manejo? Sí, ¿cada cuánto riega, no? ¿Cómo riega? Bueno, pues yo cada mes riego 2 días completos y ya con eso la viña tiene de sobra para el mes. Estupendo. ¿Tiene usted contador en la finca y tal? Y dice, no, yo contador de agua no tengo. Vale, genial. Ese 1% de diferencia de volumen de agua, de caudal, que podríamos haber detectado hacía ya muchos meses, porque estos son meses, estos son meses, lo podría haber detectado el hombre. Es decir, en riego por goteo subterráneo no ves la humedad. Muchos agricultores dicen que es regar sin ver, pero regar sin ver no es regar sin conocimiento, no es regar sin medir, no es regar sin control. Es decir, tú puedes no ver la humedad, pero es un cambio de mentalidad. Entonces, lo que pasó aquí es que el hombre estaba haciendo un mal manejo. Estaba provocando un estrés brutal a la viña y las raíces lo que hicieron fue buscar la humedad donde fuese. Y esto fue lo que pasó aquí. De todas formas, esto es muy raro. Es el caso más radical que hemos visto. Es una pasada, pero nos gusta mostrarlo precisamente por eso. Porque esto pasa. Pasa si no hacemos ese 60%, ¿no? Y aquí lo tenemos. Eso es el riego a manta mediante gotero. Exactamente. Lo que tú decías. Entonces, ahí tenemos ese 60%. Que por un lado es una cadena, empezando por nosotros mismos y tenemos que hacer autocrítica. Si ha pasado esto es porque algo se ha hecho mal. Podemos echarle la culpa solo al productor, pero probablemente él solo no la tenga. Entonces tenemos que seguir trabajando en esta línea por la situación, por la necesidad, por la falta de agua, por la eficiencia, por todo esto que hemos comentado al principio. Por eso estamos trabajando en esos manuales de mantenimiento y manejo. Por eso estamos organizando este tipo de jornadas donde intentamos difundir al menos pues nuestra experiencia, y por eso trabajamos con esos instaladores certificados que si ya en España tenemos, ahora nos toca fuera. En fuera tenemos en muchos países y hay muchos que no. Mantenimiento. Esto es parte del 60% del éxito de la instalación. Si yo no hago un mantenimiento preventivo, voy a sufrir lo que le pasaba a ese hombre con la viña. Mantenimiento preventivo es muy simple, ya lo hacemos, estamos acostumbrados en riego por goteo tradicional. Oye, pues abro las puntas de vez en cuando. Pues aquí, en lugar de abrir las puntas, abrimos el colector de drenaje. ¿Cada cuánto?, me pregunta la gente. ¿En el manual está cada cuánto? En el manual no puede estar cada cuánto, porque depende del agua y de la instalación de cada uno. Pero lo que sí que puede estar son unas recomendaciones. Oye, cada 2 meses abre el colector de drenaje. Si está sucio, tendrás que limpiarlo más frecuentemente. Si está limpio, oye, pues a la próxima espérate 3 meses. Oye, que esto está sucio, no, lo siguiente, pues vamos a hacerlo cada mes. Oye, que está muy sucio porque el agua, pues vamos a hacerlo más frecuentemente. El caso es que las labores de mantenimiento preventivas son capitales, son la clave, yo diría, para que el sistema funcione.
Por un lado tenemos el mantenimiento, es decir, el abrir los colectores de drenaje, que para eso están. Por otro lado tenemos, que ya hemos hablado algo, el equipo de fertilización. Tenemos una mesa de fertilización donde tenemos varias inyectoras o tengamos lo que tengamos, pero al final necesitamos hacer un mantenimiento preventivo jugando con abonos ácidos para reducir el pH y jugando con tratamientos de choque cada varios meses con ácido nítrico, cloro, dependiendo de lo que tengamos. Y luego, por otro lado, esas sondas. Para mí, no concibo un riego por goteo subterráneo sin sondas de humedad. ¿Se puede manejar? Por supuesto que sí. Pero bueno, cuanto más finos seremos si tenemos esas sondas de humedad y podemos fraccionar los riegos tal y como la planta lo necesita. No quiero perder agua por percolación. Hay quien dice que con el riego por goteo subterráneo ahorras agua porque por percolación profunda no pierdes agua. Eso es mentira. Igual que el riego por goteo puedes perder agua por profundidad, por percolación profunda, en riego por goteo subterráneo exactamente igual. Lo que evitamos en riego por goteo subterráneo es evaporación y escorrentía. No vamos a tener esos goteros que chorrean agua por las bancas y demás, eso no va a existir. Pero ya está. Pero has dicho antes que en suelos arenosos no recomendaba, ¿no? Eso por la escorrentía que se produce. En suelos arenosos. En suelos arenosos no nos gusta el riego por goteo subterráneo por una simple razón. Mira, aquí tenemos esto es un bulbo húmedo, esto es un ejemplo, y en un suelo arenoso el bulbo húmedo, dependiendo de la textura del porcentaje y demás, el bulbo húmedo puede ser así. Si buscamos un solape va a ser muy complicado solapar. Por otro lado, la capilaridad en un suelo arenoso va a hacer, por las características de ese suelo, que no ascienda el agua arriba. El suelo o el cultivo leñoso, esto no me preocupa tanto, pero es que también tenemos referencias, fincas de riego por goteo subterráneo en cultivos extensivos. Y en una plantación de maíz, donde yo siembro el maíz y tengo el riego por goteo subterráneo, necesito hacer que nazca la semilla. Entonces esa humedad la quiero arriba. Si la humedad no llega arriba, la semilla no va a nacer. Entonces va a ser un fracaso. Entonces ese suelo te va a condicionar por dos razones. El bulbo en suelos arenosos es muy estrechito, tiende el agua directamente a drenar, y conseguir capilaridad, es decir, que el agua ascienda, va a ser muy complicado. Va a subir un pelín, pero nunca va a subir tanto como para poder hacer nacer un maíz. ¿Y no se puede jugar con los factores, por ejemplo, menor profundidad de instalación y mayor densidad de goteros? Sí, correcto. ¿Porque eso es la fórmula también? Correcto. Hemos hecho, por ejemplo, tenemos una finca de nogal por el norte en la que el hombre quería... Perdona. Yo dejaría, si os parece, la pregunta para el final, porque si no que ya vamos bastante. Vale, bueno, pues tenemos algunas referencias en nogal donde el agricultor quería sí o sí realizar una instalación de riego por goteo subterráneo. ¿Por qué? Porque por la recolección. Yo no quiero tener tuberías en superficie. El suelo era arenoso. Nosotros dijimos que no. Y él decía que sí, y quería. Y él asumía los riesgos. Oye, me parece muy bien que nos digáis que no, pero yo lo quiero hacer y punto. ¿Qué hicimos? En lugar de enterrarlo, la profundidad de enterrado va a depender también de las características del suelo. Por eso yo quiero estar ahí, yo quiero conocer el suelo. En lugar de irnos a 35, 40 centímetros que nos habríamos ido en un suelo franco, pues nos fuimos a 10 centímetros. Por eso. Porque iba a percolar súper rápido. No necesitábamos humedad en superficie, porque no vamos a tener que hacer nacer ninguna semilla, pero necesitamos el mayor recorrido de agua posible para tener un bulbo por lo menos, digamos, algo amplio. Y fuimos a eso, ¿no? A una densidad de goteros mucho más, en lugar de irnos a 70 centímetros, a 60, pues nos fuimos a 30 centímetros, con goteros de bajo caudal también, y ha enterrado a una superficie muy superficial. Pero son casos extremos, es decir, siempre se puede estudiar y ver alguna solución. Pero, oye, que no es la solución el riego por goteo subterráneo, es una alternativa. Entonces, bueno, que eso es bueno tenerlo claro, porque el riego por goteo, oye, seguimos funcionando perfectamente, ¿no? Tenemos hemos hablado del mantenimiento preventivo con sondas, con el equipo de fertilización
y las limpiezas de los colectores de drenaje, pero también tenemos en cuenta que tenemos que hacer mantenimientos correctivos. Y esto es cuando detecto, oye, si en mi sector tiene que pasar 12.000 litros hora, pues en cuanto pasen, si no soy tan fino y no tengo ese emisor de pulsos conectado a mi programador, pues de vez en cuando lo vigilo, que no cuesta nada. Y siempre hay tiempos muertos, mientras que está uno por ahí por el cabezal, preparando el abono y demás. Lo vigilo. Oye, ahora están pasando 11.500. Voy a contarlo otra vez por si me he equivocado, porque al final, si no está digitalizado, pues al final cuenta, pues tiene que contar segundos y demás. Y te mide 11.500, pues oye, algo está pasando. Vamos a aplicar un mantenimiento correctivo. Ese mantenimiento correctivo, como ya hemos hablado. Aquí quería comentaros el caso este del maíz que os decía. Todo esto está muy bien, ya sabemos qué producto tenemos que utilizar, qué otros productos como la filtración, la fertilización tenemos que emplear, pero oye, esto a mí cuánto me cuesta, ¿no? Porque esto tiene que ser más caro. Bueno, pues lo primero, desmentir un mito que viene pasando de hace 25 años. La tubería de riego por goteo subterráneo es 3 veces más cara que la de goteo normal. Eso ya no pasa. Eso fue hace 20 años. A día de hoy, en Azul, de hecho, el año pasado ya se fabricó y se vendió más tubería para enterrado que para superficial. Y esto es así porque, bueno, por la tecnología de que hemos hablado, los precios, la diferencia de precio es ridícula. Entonces no va a ser un condicionante, ¿vale? Y hace 25 años se enterraba mucho producto no específico para enterrar por esa gran diferencia de precio. Ahora ya hemos conseguido ser mucho más competitivos y esa barrera ya no la tenemos. Entonces aquí simplemente, bueno, pues comentar que una instalación de riego por goteo subterráneo, en cuanto tenemos que hacer la inversión, se nos va a ir un 20% más que un riego por goteo tradicional, un 20% más dependiendo de muchos factores, pero una media de un 20%, y esto va a ser provocado porque tengo que enterrar la tubería y por los colectores de drenaje. Todo lo demás es igual. Simplemente eso. Tengo que enterrar la tubería y los colectores de drenaje. Por eso ese incremento del 20%. Ese incremento del 20% que este productor de maíz en Alcañiz me decía que en 4 años ya lo había amortizado. Y yo le he comentado, explícame los números que ha hecho, porque a mí me interesan mucho los números que hacen de verdad los que están manejando el sistema. Dice, pues mira, aquí el agua la pago a 16 céntimos el metro cúbico. Yo produzco 15.000 kilos de hectárea. Gasto 8.000 metros cúbicos de hectárea y ahora estoy produciendo lo mismo y estoy gastando 5.000 metros cúbicos de hectárea. Este hombre antes usaba aspersión. Estamos ahorrando más de un 30% porque lo estamos comparando con la aspersión. Si lo comparamos con riego por goteo, como decía Juan José, estamos solo ahorrando la escorrentía y la evaporación. 15, 20, por ahí andan los números. 10, dependiendo de la temperatura y demás. Entonces, este hombre me decía, en 4 años, con el precio del agua, a 16 céntimos, que es barato para nosotros. Para nosotros es barato. En 4 años ya lo he amortizado. A partir de ahí, todo eran, digamos, reducción de costes. El hombre era más eficiente. El precio del maíz podía bajar un poquito, él iba a seguir siendo rentable. ¿Qué vida útil tienen las mangueras enterradas? Pues nosotros ahora mismo no tenemos ninguna manguera enterrada que hayamos dicho, esto no funciona. Entonces, dependiendo del manejo del mantenimiento, igual que si yo cojo un Mercedes y lo puedo quemar en 5 años, aquí estamos hablando de que cuando hablamos con este gotero amplio y con este espesor de tubería para leñoso y demás, estamos hablando de vidas útiles de más de 20 años. Pero, ya digo, este agricultor de esa viña, la vida útil no fueron ni 5 años. Entonces, por ahí nos movemos. Yo creo que más de, ya lo iremos viendo, ¿no? Porque a día de hoy no tenemos todavía números, pero más de 20 años seguro. Y sobre todo porque, por ejemplo, si nos vamos a un cultivo de pistacho, cada 20 años tendríamos que hacer una inversión nueva. ¿Lo podríamos hacer? ¿Es rentable? Sí. El cultivo da, a día de hoy, pagándose a 9 y 12 euros en ecológico, el cultivo da como para hacer esa inversión cada cierto tiempo. No pasaría nada. A día de hoy lo que te puedo decir es que no lo sé, porque todavía no hemos tenido que renovar. Entonces, bueno, esto a modo de resumen y ya termino. No sé cómo ando de tiempo, imagino que mal. Lo siento. Solo por resumir, y aquí ya leo un poco, que no soy mucho de leer.
Mayor inversión es lo que necesitamos, es lo que está claro, una mayor inversión, ese 20%, pero la rentabilidad a largo plazo, y yo eso lo cambiaría, porque 4 años para mí no es largo plazo, está asegurada, ¿no? Con esos ahorros de personal, de químicos, de fertilizantes, de agua, en fin, de problemas al final, ¿no? Esa reducción de costes. Sistema de riego con menor huella ambiental, ¿por qué? Porque estamos gastando menos agua, menos gasoil, menos electricidad, estamos al final regando menos, pero con la misma capacidad productiva. Sistema de riego con mayor eficiencia. Al final esto es lo que a mí me duele como agricultor. Oye, si yo el limón estoy sacando 250 kilos por árbol, 1, quiero llegar a 300. Y 2, quiero que esos 300, 250 kilos por árbol me cueste el menor número de céntimos posible. Resumiendo, ¿vale? Esto es simplemente un resumen. Suelo y la mentalidad, lo que hemos dicho de la textura, lo que hemos dicho del agricultor innovador preparado para trabajar de esta nueva forma. No es difícil, pero tiene que estar dispuesto a adaptarse. El uso de material específico para riego por otro subterráneo, toda esta tecnología de la que hemos estado hablando, y al final asociarse con profesionales con experiencia, que no nos pase lo que es agricultor de viña. Aquí tenemos un vídeo que probablemente lo podemos dejar para el final, no sé. Al final aquí salen agricultores hablando de sus propias experiencias, salen agricultores de extensivos y de leñosos. Y bueno, pues son clientes nuestros que les hemos dicho, oye, pues como hoy hemos invitado a Borja, en este vídeo quisimos resumir un poco su experiencia. Lo podemos ver luego si tenemos tiempo y listo. Muchas gracias y perdonad por el...